Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este caso vamos a continuar con integrales triples. Eh, lo que vamos a hacer es ahora ver integrales, o sea, ya vimos la definición de integrales sobre rectángulos en la clase pasada, sobre paralelepípedos en la clase pasada, y ahora vamos a ver sobre regiones más generales, o sea, sobre lo que fueron las regiones elementales que presentamos al final de la clase pasada, cómo integrar en ese tipo de regiones. Después vamos a ver cambio en el orden de integración y como aplicación interesante de las integrales triples, el cálculo de volumen. Entonces, bueno, hasta ahora teníamos definido una integral triple sobre un paralelepípedo. Ahora vamos a agarrar una región cualquiera de tipo 1, ¿sí? Y vamos a definirla, supongamos que f es una función integrable, o sea que es continua en todo W, salvo quizás en una región de volumen nulo. Y entonces vamos a definir la integral triple de f sobre W. Si está escrita como de tipo 1, es decir, que x va entre dos constantes, y va entre dos funciones de x, y z entre dos funciones de x y de y, entonces las voy a poder armar de esta manera, como una integral triple iterada, ¿sí? Donde primero voy a integrar con respecto a z, ¿sí? Porque z es la variable que está en función de las otras dos. Después voy a integrar respecto de y a lo último voy a integrar respecto de x. Recuerden que estas integrales dan un número. Entonces, sí o sí, la integral más externa, que es esta, ¿sí? La que se escribe primero, tiene que ser entre dos constantes, ¿sí? Entonces, como W dijimos que es de tipo 1, entonces se va a escribir x entre dos constantes, y entre T1 y T2 de x, y z entre R1 y R2 de x y, que son funciones, ¿sí? Esto lo vimos la clase pasada. Esto era lo que llamaríamos de tipo 1, ¿sí? Entonces, como les decía, la operación va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a integrar a esta función de tres variables respecto de la variable z, ¿sí? Tomando a x y a y como constantes. Integro, evalúo en estas dos funciones, hago barrow, o sea, una vez evalúo a z o sea, reemplazo a z por esta función, reemplazo a z por esta función y resto lo que me dio. Y después integro respecto de y, haciendo lo mismo. Y la segunda integral que voy a hacer ya no va a quedar z, o sea que va a quedar solo x e y eventualmente, y después resuelvo. Y en la última integral solamente va a aparecer la x. Lo mismo va a pasar con integrales sobre regiones de tipo 2 y de tipo 3, ¿sí? Entonces yo lo voy a escribir solamente para tipo 4, que es cuando puedo intercambiar los órdenes, intercambiando la descripción de la región, y me queda de esta manera. Si yo tengo una región de tipo 4 y una función integrable sobre esa región, entonces vamos a poder cambiar el orden, ¿sí? Si X, si la región W está descripta de esta manera, o sea, X entre dos constantes, Z entre dos funciones de X e Y entre dos funciones de X y, la voy a poder escribir así. Pero si yo quiero cambiar el orden, como es de tipo 4, la voy a poder expresar, por ejemplo, de esta manera, donde acá Y va entre dos constantes, Z va entre dos funciones de y X va entre dos funciones de YZ. Escribí solamente estas dos posibilidades, por supuesto hay muchas más. Recuerden que puedo intercambiar un montón, el orden un montón de veces, ¿sí? O sea, puedo poner primero respecto de X, después de Y, de Z. Lo que sí siempre tengo que cambiar es la descripción. O sea, yo no puedo acá, por ejemplo en esta, cambiar el orden simplemente poniendo, por ejemplo, la integral con respecto a Z y poniendo entre R1 de X y R2, ¿sí? No puedo intercambiar de esa manera. Tengo que cambiar la descripción para que ahora Z vaya entre dos constantes. Recordando eso, el teorema de Fubini me dice que puedo cambiar tranquilamente el orden y que me va a dar lo mismo. Eso es súper fuerte, ¿sí?
para este tipo de integrales, de las triples iteradas, que son como las dobles, nada más que se añade una variable más, hay un poquito más de cuentas, pero la dinámica es la misma, van en las propiedades de linealidad, aditividad y de comparación. Esto lo mencioné para el caso cuando la región sobre la que se integra era un paralelepípedo, pero vale para las regiones de tipo 4. Y si W es una región unión de dos, ¿sí? Unión de dos regiones de tipo 4 que no se solapan más que en una cara o un borde o una superficie, entonces W va a ser integrable y la integral sobre W de la función va a ser integral sobre la región W1 que la integra más la integral sobre W2. Si las regiones se superponen, ya acá esto no es válido. ¿Sí? Y como les decía, si la región es de tipo 4, se puede integrar en cualquier orden cambiando la descripción. ¿Sí? Esto que les decía. Supónganse que yo tengo a W descrito de esta manera, ¿sí? Entonces, si acá es de tipo 1, para cambiar el orden de integración tengo que cambiar la descripción, ¿sí? O sea, esto no lo puedo hacer. Así que esto estaría mal, ¿sí? Eso era lo que mencionaba hace un ratito. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos que voy a abordar acá los desarrollamos, las descripciones en la clase anterior. En si mal no recuerdo, sí, espero que lo recuerden, era un paralelepípedo, que X estaba entre -1 y 1, salían de estas desigualdades, ¿no? Y estaba entre -1 y 5 y Z entre 0 y 1. ¿Sí? Y es una región de tipo 4, la puedo describir indistintamente porque tanto X como Y como Z van entre constantes. Entonces acá armo el orden que yo quiero, ¿sí? Entonces voy a integrar primero con respecto a Z, así escrito, ¿no? Z, fíjense que escribí la integral con respecto a Z con Z entre 0 y 1. Acá no puse corchetes porque como es bastante sencilla, no tengo funciones en los extremos de las integrales, entonces lo dejé escrito de esta manera. Cuando ya pongo acá los límites de integración, esta integral está fijado el orden ya. Ahora, si yo acá, por ejemplo, como pasa en esto, yo acá no estoy predisponiendo un orden. Simplemente estoy diciendo quiero la integral triple sobre W1, independientemente de que acá haya puesto diferencial Z, diferencial X, diferencial Y. ¿Sí? Ahora que ya acá puse los límites, estoy diciendo que voy a integrar primero con respecto a Z. Entonces, una primitiva de 2x cuadrado con respecto a Z es 2x cuadrado por Z, ¿sí? Porque sería una constante para Z con Z evaluado entre 1 y 0. Entonces esto me va a dar 2x cuadrado. Ahora me queda integrar con respecto a x en el orden que propuse. Entonces esto es 2x cubo sobre 3. Y evaluado entre -1 y 1, ¿sí? Cuando evalúo en 1 me da 2 tercios, cuando evalúo en -1 me queda menos 2 tercios, pero se suman. Entonces, o sea, es menos 2 tercios. Entonces eso me da 4 tercios, ¿sí? Que lo saco como constante, por ejemplo, por linealidad, que me saca escalares, ¿sí? Fíjense que acá marqué un poco los pasos, integro respecto de Z, integro respecto de X, y ahora integro respecto de Y esto me da Y entre 5 y 1, entre 5 y -1, perdón, entonces es 5 menos -1 o 5 más 1, y esto me da 4 tercios por 6, y eso me da siempre les recomiendo que estas cuentas aprovechen que están hechas acá en el video, pongan pausa, háganlas ustedes. Cualquier cosa me dicen, profe, acá me dio mal, acá me dio distinto. Es un trabajo que les conviene hacer a ustedes, porque una cosa es escuchar y decir sí, 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 y otra cosa es hacer las cuentas y en todo caso discrepar, porque puede ser que esté mal algo que haya hecho o incluso, digo, puede pasar que no se entienda, ¿sí? Vamos a calcular ahora la integral triple sobre la región W, que la región W está descrita acá abajo, de la función 2i. Y fíjense que la región W ya está descrita, o sea, x entre 0 y pi sobre 2, y entre 0 y 1, y z entre 0 y coseno de x. Como z es la única función que está entre funciones, porque acá aparece el coseno,
voy a meterla adentro como primera integral. Y después estas dos pueden ir indistintamente afuera. Entonces voy a elegir primero integrar respecto de z, fíjense, anidado. Siempre adentro del nido va la primera integral. Después con respecto a y después con respecto a x. ¿Sí? Por supuesto, poner los límites correctos. Si ustedes ponen a lo último con respecto a y, van a tener que poner acá entre 0 y 1. Entonces integro esta función con respecto a z, una primitiva es 2iz, con z entre 0 y coseno de x. Cuando evalúo, me queda 2i por coseno de x menos 0. O sea que me queda 2i coseno de x. Esto lo integro con respecto a y. El coseno de x es una constante. Lo puedo sacar como constante o lo puedo dejar e integrar. Yo creo que lo dejé ahí y me queda la integral de i al cuadrado, de 2i, que es i cuadrado, con i entre 0 y 1. Y fíjense que me queda coseno nada más. Entonces, después me queda la última integral, es integral del coseno de x con respecto a x, ya la última variable que me queda, entre 0 y pi sobre 2, que es su primitiva. Una primitiva es el seno de x entre, si evalúo en pi sobre 2 me da 1 y si evalúo en 0 me da 0, entonces es 1 solo, 1 menos 0. Hasta acá todo bien, pero estos ejemplos eran bastante sencillos porque ya estaban casi hechas las descripciones. ¿Sí? Este es un gráfico de esta región. ¿Sí? Este es fíjense que la sombra de esto en el plano XY es un rectángulo. El rectángulo 0 pi sobre 2, 0, 1. Si aplasto esto contra el piso, voy a ver un rectangulito. Y después el techo es este coseno, ¿no? Z va de 0 del rectángulo a este coseno. ¿Sí? Lo puedo ver de esa manera. Bueno, entonces, como les mencionaba hace un ratito, una aplicación interesante de la integral es que me permite, de la integral triple en particular, de la doble, ya vimos que me permite calcular áreas y también algunos volúmenes, pero es solo en condiciones bastante específicas, o sea, si la función es positiva y demás. Bueno, vamos a poder calcular el volumen de una región cualquiera elemental de R3, lo vamos a poder calcular mediante la integral triple. Y va a ser la integral triple de la función 1 sobre el sólido, sobre la región. También a partir de este tipo de cosas se puede calcular, por ejemplo, la masa, si estamos frente, no sé, a un objeto y podemos calcular su masa si tenemos su función de densidad en dos variables. Porque acá lo escribí en 2 y en 3 variables. Esto es para 3 variables, ¿sí? Un objeto, una región elemental de R3, el volumen es esto. Acá lo escribí también cómo calcular la masa de una región plana, ¿sí? Y de una región en el espacio. Entonces, de una región plana, ¿por qué digo esto? Es útil porque, por ejemplo, no sé, tenemos un disco y queremos calcular su masa. Entonces, si tenemos la función de densidad, la masa del objeto va a ser la integral sobre la región de la función densidad. Y si W es o sea, el objeto es una región elemental de R3, entonces la masa, y tengo la función densidad, ahora de 3 variables, la masa va a ser la integral triple sobre la región en cuestión de la densidad. ¿Sí? Entonces la masa la puedo calcular. Estas son cosas que van a usar mucho en física y que les sirven, las necesitan, o tal vez porque por ahí para saber bien de dónde sale. Y después está el centro de masa, ¿sí? De un determinado sólido o de un determinado objeto, plano o en el espacio. Si es plano, entonces va a tener dos coordenadas el centro de masa, va a tener un x0 y 0 y se va a calcular con la masa, ¿sí? En el denominador y arriba, ¿sí? Fíjense que lo importante acá es tener a la región o el objeto, ¿sí? En este caso el objeto plano, la función densidad, y una vez que tengo eso, armo arriba una integral doble sobre la región de x por la densidad, ¿sí? Sobre la masa en el denominador en ambas componentes. Y para I0, para esto me daría solamente la componente X0, en I0 sería la integral doble de I por la función de densidad sobre la masa. ¿Sí?
Y en tres variables, o sea, si el objeto es un objeto del espacio, voy a tener que su centro de masa tiene tres coordenadas. Y es análogo, ¿no? La coordenada x va a ser la integral triple sobre el objeto, o sobre la región de x por la densidad sobre la masa. Para el I0 va a ser... Recuerda que todo esto me da números, ¿sí? Así que está bien como coordenada. La integral triple de I por la densidad sobre la masa, y después para Z la integral triple de la variable Z por la densidad sobre la masa. O sea que la masa la tengo que calcular una sola vez y la pongo en el denominador, ¿sí? Estas cuentas muchas veces se suelen complicar, ¿sí? Creo que yo puse algunos ejemplos en la práctica, algunos ejercicios para que ustedes hagan. Y vamos a calcular acá un poco algunos. Por ejemplo, la clase pasada describimos un tetraedro, ¿sí? Un tetraedro en el primer octante, las condiciones x más y más z mayor o igual que 0 correspondían al primer octante, y este era un plano apoyado, ¿sí? Que se veía en el primer octante la igualdad como un triángulo. Entonces me queda un tetraedro, tiene cuatro caras triangulares, tres caras están apoyadas en los planos cartesianos. Y lo describimos eso. Si, por las dudas, el tetraedro lo describimos para no traer porque no me acuerdo exactamente dónde lo guardé, pero lo teníamos por ahí. Lo que nosotros vimos es que para el tetraedro x más y más z menor o igual que 2, con la condición que x, y z, las tres variables sean mayor o igual que 0, me daba, no lo puse gráfico en las filminas, pero era algo así. O sea, este era el fondo, en la perspectiva no se vería y tenía esta cara en el frente, ¿sí? Entonces, W3 era este tetraedro y lo habíamos podido describir a través de su sombra, que sería, la voy a marcar con azul, en el plano XY, o sea, su sombra en el piso, ¿sí? Si lo miro en el piso, eso, en el plano XY, voy a ver esta sombra. Y acá está el 2, y acá está el 2 de Y, esta sería la región, ¿sí? Lo que marqué ahí. Entonces, eso lo podía describir, esto de acá lo podía escribir como x entre 0 y 2, e y entre 0, piso, y techo, 2 menos x. Uy, perdón. 2 menos x. Que también salía un poco de acá. Y z, o sea, esto era la sombra esta, ¿sí? Y después z me quedaba, cuando miro a z digo, bueno, el piso es el plano z igual 0, ¿sí? Que sale de acá, y el techo va a salir de acá, porque paso x más y para este lado y me queda 2 menos x menos y, ¿sí? Entonces eso es la descripción que vimos de W. Acá sería como una región de tipo 1. Y entonces vamos a usar eso. Entonces, ¿ven? Acá está. Como x es la que va entre dos constantes, es la última sobre la que voy a integrar. La primera sobre la que voy a integrar es sobre z, porque depende de x y de y. Y la segunda va a ser sobre y. ¿De quién? Como quiero el volumen de ese tetraedro, va a ser de la función 1. Función 1. O sea, la función constantemente 1. Entonces, bueno, cuando integro esto respecto de z, me da z, con z entre 2 menos x menos y 0. O sea, entonces evalúo en 2 menos x menos y me queda esto, ¿sí? Porque en 0 me da 0. Entonces ahora integro esta función con respecto a y. Me queda 2y menos x por y, recuerden que x es constante respecto de y, menos y cuadrado sobre 2.
E y va de 0 a 2 menos x, o sea que evalúo primero en 2 menos x. Me va a quedar 2 por 2 menos x por 2 menos x, menos 2 menos x al cuadrado sobre 2. Y después cuando evalúo en 0, no voy a agregar nada. Si operan acá, si hacen la cuenta, yo no la voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero se los dejo a ustedes, les queda esto de acá. Les queda 2 menos x al cuadrado sobre 2. Lo único que hice fue escribir mejor esto. Entonces acá ya me queda sobre x nada más y lo único que tengo que hacer es, bueno, tengo dos posibilidades. O puedo distribuir esto o que creo que es lo que yo hice, ¿sí? Porque fíjense que esto es 4, sí, es 4 menos, sí, exacto. Lo que hice fue distribuir el cuadrado y luego integrar. Entonces me queda como primitiva, ¿sí? Para que no se confundan, lo que hice fue esto. En lo que hice, esto quedó x menos 2 al cuadrado sobre 2. Entonces lo que hice fue distribuir, no, perdón, es 2 menos x, no x menos 2. Para que ponerlo exactamente, 2 menos x. ¿No? ¿Era 2 menos x? Sí. Entonces esto es arriba, ¿no? En el numerador va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Dividido 2. Entonces esto me da 2 menos 2x más x cuadrado sobre 2. Entonces, si yo integro esto, si busco una primitiva, ¿sí? Esto me da 2x menos x cuadrado más x cubo sobre 6 más k. Acá sería, porque estoy escribiendo una primitiva, una integral indefinida. Entonces, eso exactamente es lo que tengo acá, evaluado entre 0 y 2, o sea, cuando evalúan 2, ¿sí? Voy a tener acá 4 menos 4, 0, y voy a tener 9 sobre 6, que es que lo puedo simplificar en 3 medios. Perdón, acá es 8 sextos, no 9. Es 2 al cubo sobre 6, es 8 sextos, que cuando lo simplifico me dan 4 tercios. Y eso, cuando evalúo en 0 no me agrega nada, así que efectivamente da 4 tercios. Es importante destacar que el volumen siempre es una unidad no negativa. Es más, si la región C, que no es una región nula, o sea, no, entonces el volumen tiene que ser estrictamente positivo. Bien, entonces eso nos dio. Y finalmente, si uno quisiera calcular el volumen de una esfera de radio 1 y centro en el origen, va a tener esto. Si recuerdan, volvemos al pizarrón un cachito para mencionar algo. En la esfera estaba dada por esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Es una esfera centrada, en el ejemplo que lo vimos en la clase pasada, es la esfera centrada en el 0, 0, 0, ¿sí? De radio 1. O sea, el radio es 1 y centro el 0, 0, 0. Entonces, si uno miraba la sombra de esto en el plano XY, tenía este disco, que en la perspectiva parece una elipse, pero no es un disco. Si uno mira o aplasta a la esfera en el plano XY, lo que va a obtener es un disco de radio 1 y centro 0, 0, 0. Que de hecho sale de fijar x, z igual 0 acá, ¿no? Entonces eso, ¿sí? Se describe como x entre menos 1 y 1, ¿sí?
e I entre menos el arco de circunferencia negativo, entre el arco de circunferencia negativo y el arco de circunferencia positivo. Es decir, entre menos la raíz de 1 menos x cuadrado y la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, es la misma función con distintos signos. Y después z, ¿sí? La última variable, o sea, con esto de acá describe esto de acá, ¿sí? Esto es la sombra. Y después z, lo que puedo decir es que va de menos el casquete esférico al casquete esférico, o sea, del negativo al positivo. Y sale de acá, ¿sí? De menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Sale despejar z de esta condición. ¿Sí? Recuerden que z cuadrado va a ser 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y cuando yo aplique raíz, me va a quedar esto, y acá me va a quedar un módulo, y el módulo se abre de esta manera. Entonces W4, creo que es, se escribe de W2, le puse, se escribe de esta manera. Y el tema, bueno, entonces, como tengo z yo lo describí, ¿se puede escribir de otra manera? Sí, pero así descrito tengo que integrar primero respecto de z, porque z va entre dos funciones de x y de y, después con respecto a y, y luego con respecto a x, que es el que va entre dos constantes. Cuando yo integro a la función 1 respecto de z, me queda z evaluado entre esto y esto. Entonces, esto, fíjense, es la raíz de esta cosa menos la raíz de esta cosa. O sea, me queda 2 veces la raíz de esta cosa. Entonces, esto ahora lo tengo que integrar con respecto a y. Y acá tengo un problemita, porque es bastante turbio integrar esto. De hecho, se complica. Entonces uno dice, bueno, está bien, si tengo un problema, cambio el orden de integración, integro primero respecto de y. No, pero en este caso, en esta esfera, como es la esfera completa, vamos a tener el mismo problema, cambiando el orden que cambiemos. Entonces, nos sirve, o más que nos sirve, es cómo calculo esta integral. Entonces, necesitamos alguna herramienta más para calcular este tipo de integrales, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es lo que se llama cambio de variables. Cambio de variables, o sea, hasta acá esta integral queda así, pendiente. O sea, tiene resolución porque se trata de funciones integrables, porque son funciones continuas, ¿sí? Que no, en el dominio donde están definidas son continuas, no tienen ningún problema ni nada, entonces son integrables. Pero el cálculo va a depender de esta herramienta que vamos a llamar cambio de variables, que es como una especie de sustitución un poquito más complicada. Así que bueno, por ahora esto es lo que necesitan para terminar la práctica 6. Esto es lo que necesitan para terminar la práctica 6. Y lo que sigue de cambio de variables corresponde a la práctica 7, así que no se preocupen. Lo vamos a ver en las clases siguientes. Bueno, hasta luego.